Vamos un corte corto, ya regresamos. Gabriela Calderón, economista, columnista de Diario El Universo, hablando aquí en la CR en pocos instantes. Ya la tenemos. Vamos a aprovechar el tiempo porque esto de la selección ecuatoriana, esto del juego nos tiene aquí a nosotros como radio deportiva, noticiosa, empeñados en sacar las notas desde la ciudad de Buenos Aires. Gabriela Rivadeneira, me puse en la presidenta de la Asamblea. Gabriela Calderón nos acompaña. Gabrielita, a los años que la entrevisto, me da un placer ahora colaborando yo aquí en la CRE. ¿Cómo está Gabriela Calderón? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gabriela, ¿cómo están esos escritos, esas columnas? ¿No ha habido problemas? No, por ahora no. Bueno, ¿cómo vemos la economía de América Latina? Porque ahora los números no acompañan a los países. Las cifras que se ponen, esa desaceleración, da miedo, Gabriela. Bueno, y era algo que no debería sorprender a muchos, se veía venir, se venía discutiendo en la prensa internacional desde el año 2011, de que esto era una bonanza basada en materias primas, que pocos países de la región se salvaban de ser dependientes de unos pocos precios. Uh-huh. Y es lo que estamos viendo ahora. Incluso había una especie de enamoramiento con Brasil, pensando que el capitalismo de Estado era la cuestión del futuro. La revista The Economist publicó artículos sobre eso en relación a Brasil y a China, y sin embargo vemos que incluso los modelos de esas economías están haciendo agua frente a la caída de los precios de los commodities. Claro. Yo veo una nota de Expreso esta mañana, Gabriela. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial rebajan la nota en el crecimiento regional. Y en lo que se refiere a Ecuador, menos 0,6%. Es la caída del PIB que fija el Fondo Monetario Internacional para Ecuador en su informe del 2015. Cuando hablamos de esta cifra, ¿cómo sufre el país, Gabriela Calderón? Bueno, vemos que está entre los que menos crecen. Solo hay cifras negativas en la región para Venezuela, Ecuador y Brasil. La más negativa, por supuesto, siendo la de Venezuela en menos 10%, Ecuador en menos 0,6% y Brasil en menos 3%. Claro. El Banco Mundial es ligeramente más optimista para la región, poniendo la cifra en 0%. Uh-huh. Que tampoco es muy alentador. En realidad es preocupante porque es una señal temprana de que la región como tal no aprovechó la bonanza. Claro. ¿No aprovechó la bonanza o lo otro sería aprovechó y se gastó? Bueno, es que aprovecharla, yo lo defino, aprovechar una bonanza como hacer inversiones para volverse más productivo. Yeah. Porque ¿qué es lo que pasa? Que si uno realiza las inversiones de manera inteligente para volverse más productivo, cuando caen los precios, pues no importa si uno produce más con menos insumos. Uh-huh. Es decir, si el precio de algo cae, pero uno vende muchísimo más volumen, pues uno puede llevar mejor esas épocas de vacas flacas. Claro. O digamos, si la economía se hubiese diversificado hacia la producción de otras cosas y no a una dependencia acrecentada del petróleo, pues también no nos golpearía tan duro. Claro, Gabriela, ¿secreto o no? Lo que está pasando con Bolivia, 4 y pico más de su crecimiento, y tener una reserva de 15.000 millones de dólares, estamos hablando de un país que dijo, bueno, si vamos a hacerlo, hacemos esto, pero vamos a tener esta reserva, que es bien importante para esta época de las vacas flacas. Bueno, aparentemente el señor Evo Morales ha encargado el manejo de la política económica, al menos de la política monetaria y de esta política fiscal de ahorrar para épocas de vacas flacas, a personas que tienen criterios ortodoxos, digamos, no tan irresponsables, ¿no? Porque vemos que esa economía tiene amplias reservas para enfrentar esta nueva realidad y que no están sufriendo como Venezuela, digamos, con un grave problema de inflación.
Claro, son las 7 de la mañana con 16 minutos hablando con la economista Gabriela Calderón aquí en la CR. Abogado Navarro Reyes Vélez. Buenos días, Gabriela, un gusto de saludarla. Dígame, Buenos días. ¿cuál es la profundidad, la dimensión de la crisis en el Ecuador para un entendimiento didáctico al oyente de la radio en esta mañana? Bueno, en realidad a mí no me gusta llamarla crisis todavía porque yo sigo teniendo un criterio optimista de que se puede hacer mucho para paliar la situación. Y son cosas sencillas. Por ejemplo, yo creo que el gobierno ha tomado varias medidas contraproducentes este año que equivalen a dispararnos en el pie, como por ejemplo lo que es las restricciones comerciales, precisamente en el momento en que la dolarización, uno de los beneficios es permitirnos adquirir bienes del exterior más baratos. Y esto no es solo bienes de consumo, sino insumos de producción, que podrían en este momento hacer más competitiva nuestra producción, vis-a-vis nuestros vecinos, cuyos insumos importados para su producción se han encarecido automáticamente. Gabriela, entonces, eso es una cosa que podría el gobierno dar marcha atrás, solo lo que ha hecho, digamos, desde marzo hasta ahora. Ya, dígame, ¿qué podemos esperar los ecuatorianos de este proyecto de ley que se debate en la Asamblea y que anuncia una alianza público-privada, estatal-privada, en el afán de actuar todos en la misma dirección, de ofrecer, por ejemplo, trabajo, de reactivar la economía? ¿Qué esperanza podemos tener de este acercamiento de los sectores mencionados? Bueno, esto es más de lo mismo, ¿no? El gobierno piensa que la única forma de crecer es teniendo al Estado como director y como motor, y entonces no concibe un mercado abierto donde surjan de manera espontánea, en base a las preferencias de los consumidores, los ganadores y los perdedores, sino que ellos quieren seleccionar quiénes van a ser los que hagan plata, más o menos. Porque, ¿de qué se trata? Se trata de un proyecto de ley que pone una lista de requisitos para calificar, para poder participar de estas alianzas público-privadas. Está hecho de tal forma de que, por ejemplo, uno para obtener un RUC especial se demoraría 2 meses. Entonces, estas oportunidades de negocios no son para todos. Entonces, cuando no son para todos y cuando son seleccionados por quien concentra el poder político, estamos frente a más de lo mismo, algo muy tradicional en América Latina desde tiempos de la colonia, y tiene un nombre y se llama mercantilismo. ¿Eso qué significa? Que quienes están en el poder político eligen con quién va a hacer los negocios, quién va a hacer las fortunas. Y eso es lo que está en el proyecto de alianzas público-privadas, cuando lo más sencillo es abrir las oportunidades para todos, que todos tengan más oportunidades para realizar negocios. ¿Y cómo se hace eso? Removiendo trabas que ellos han incrementado incluso durante este año, cuando más se necesita oportunidades para emprender nuevos negocios o para estimular otros sectores de la economía que habían estado deprimidos cuando el dólar estaba barato y cuando todo estaba tan enfocado hacia las exportaciones. Entonces, ¿qué es lo que deberían hacer en lugar de este complicado proyecto de alianzas público-privadas, que va a tener casi el mismo efecto que el Código de la Producción del año 2010, es decir, casi nulo efecto sobre la inversión extranjera directa y la captación y retención de inversión nacional? Lo que deberían hacer es simplemente eliminar el impuesto a la salida de divisas, que no existía ni es necesario en otras economías dolarizadas. Eliminar las salvaguardias, que no las tienen economías como El Salvador y Panamá, que dicho sea de paso, no están ni en recesión ni en crisis, están creciendo más que nosotros este año. Panamá va a crecer 6%. Eliminar también las cuotas, todo tipo de restricciones que se han incrementado durante los últimos 2 o 3 años sobre las importaciones, porque ahorita es la oportunidad para crecer del sector comercial de la economía, que también genera riqueza y también genera muchos empleos. Eso lo sabemos particularmente en Guayaquil, que ha sido una ciudad tradicionalmente dependiente del comercio. Claro. Ahora, Gabriela, un asunto y lo que se discute en la Asamblea Nacional, el tema de esta ley donde los entes privados y públicos, para buscar soluciones en un nexo es importante. Pero aquí se habla, por ejemplo, que son $54 millones que dejarían de ingresarle al fisco, o sea, el SRI dejaría de tener ese ingreso.
Pero yo pregunto, ¿pero no es mejor que se deje de percibir esos 54 millones de dólares cuando vemos, en cambio, algo de aliviar a los empresarios que están con serios problemas? Bueno, es que una cosa de ese tipo de análisis es que es estático, es lo que se percibe según la actividad deprimida actualmente. Y una de las razones por las cuales se deprime la actividad es por este tipo de trabas. Si usted estimula la actividad removiendo cosas que nos encarecen artificialmente, Vicente Albornoz escribió un muy buen artículo titulado "Solitos nos encarecimos". ¿Por qué? Porque solitos nosotros hemos encarecido nuestra mano de obra por encima de la inflación y por encima de la evolución de la productividad. Entonces, digamos, si uno podría reducir esos encarecimientos artificiales que nuestro gobierno ha impuesto a través de política laboral, política comercial, política fiscal, es decir, reduciendo impuestos, eliminando algunos claramente nocivos como el impuesto a la salida de divisas, pues podríamos manejar variables que nosotros controlamos, porque nosotros no controlamos el precio de petróleo a nivel mundial, pero nosotros sí, nuestro gobierno sí controla la carga tributaria que afecta a los empresarios y que reduce, digamos, la capacidad de ellos de aumentar el empleo o de aumentar sus negocios, que es casi la misma cosa. Entonces, es decir, podemos reducir los costos de las cosas que nosotros controlamos. Claro. Y de esa manera podemos fomentar la verdadera competitividad, porque la competitividad no está en el tipo de cambio. Claro. Ahora, lo que dice y que hace referencia, Gabriela, usted al escrito de Vicente Albornoz, él dice que la causa principal del aumento de precios en el Ecuador ha sido el disparo del gasto público. Él habla en ese artículo, si no recuerdo mal, él se refería a los incrementos salariales anuales que superaban, que no tenían relación alguna con los aumentos en la productividad o con la evolución de la inflación. Por otro lado, él también hablaba de las trabas a las importaciones. Claro, y señala que los salarios han crecido bastante más que la inflación. Claro, y entonces, digamos, si viene una depreciación, que no es lo mismo que una devaluación, es simplemente una fluctuación en un mercado libre de monedas, una depreciación del peso colombiano, lo que en realidad se vuelve más barato es la mano de obra colombiana. Porque, digamos, los insumos importados que en una economía globalizada requieren muchísimos productos y servicios, esos se volvieron más caros para los empresarios colombianos. Es decir, eso es una pérdida de competitividad para ellos por el lado de los insumos importados. Pero por el lado de la mano de obra tienen una ganancia de competitividad. Claro. Y hablando... Entonces, nosotros nos estamos disparando en el pie manteniendo eso artificialmente caro. Y no estoy hablando de realizar el ajuste por el lado de deprimir el salario de la gente, sino que estoy hablando de que se permita el ajuste natural de los precios, tanto para las importaciones como para la mano de obra. Porque el problema es cuando su sueldo se queda igual y todo sube, o su sueldo cae y todo se mantiene igual. Pero si todo cae al mismo tiempo, las cosas se ajustan. Mano de obra más barata, pero hay una devaluación de Colombia del 60% de su moneda. Frente a esto, ¿qué hace Colombia, por ejemplo, con el tema del TLC? El tema del TLC es algo que en realidad nosotros nos hemos quedado como un avestruz. En realidad es una pena esto que está pasando, esta noticia que se anuncia con bombos y platillos esta semana del acuerdo transpacífico, y es una pena que nos hayamos quedado fuera de estos grandes acuerdos, porque son mercados en los cuales vamos a perder una porción de la participación y la van a ganar nuestros vecinos, que compiten directamente con nosotros en muchos de nuestros productos estrella de exportación. Claro. Y eso es tiempo perdido, tiempo que hubiéramos podido, digamos, nosotros ya podríamos tener más de 5 años en un TLC con Estados Unidos y con la Unión Europea, como Colombia o como Perú. Y esos 5 años era tiempo para establecer un pie en esos mercados e ir creciendo, y hubiéramos podido tener fuentes de ingresos adicionales al petróleo más importantes. Gracias, Gabriela Calderón, por estar en la CR participando en esta mañana. Un abrazo a la distancia, Gabriela. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Gabriela Calderón, columnista de Diario.